Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy continuamos con nuestra serie de herramientas principales y útiles de Figma y en esta ocasión vamos a explorar los frames y las grids. Pues sí, en este momento vamos a continuar con esas herramientas que vamos a utilizar todos los días como diseñadores UX UI. Y en esta ocasión vamos a hacer un repaso o vamos a aprender la importancia de estas herramientas que son los frames y las grids. Esas herramientas pues realmente en mi caso las utilizo todos los días y pues realmente me he encontrado con situaciones en las que veo pues que no se utilizan o no se utilizan de la mejor forma. Entonces vamos a empezar a utilizarlas y vamos a ver todos los beneficios que nos traen estas dos herramientas. Antes de empezar con el tema principal del video, quisiera hacer un agradecimiento a los 400 suscriptores que hemos logrado ser hasta el momento. Muchísimas gracias por apoyar el contenido de este canal, por apoyar pues esta exploración creativa que estamos realizando todos juntos, y los quiero invitar a que me apoyen comentándome en este video cuáles son los temas que más les interesaría aprender en este canal. La verdad tengo muchísimas ideas y pues se las quiero compartir, se las voy a mostrar aquí en pantalla, alguna de ellas, y que vean pues cuáles llaman más la atención, cuáles creen que les aportarían más en su vida diaria como trabajadores, como diseñadores. Y pues también voy a añadir algunas de mi vida personal, de los equipos que utilizo, por ejemplo, y demás, para que pues tengamos un poco de todo, ¿no? Entonces, si les gustaría ver algo más profesional o ver algo más personal de mi vida diaria y demás, pues con mucho gusto lo pueden compartir en los comentarios y pues lo estaré mirando. Y pues claramente lo que más comenten o lo que más me llame la atención, pues formará parte de los siguientes videos del canal. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema principal. Bueno, como les comenté, el tema principal son los frames y los grids. Aquí les tengo preparada una presentación en la cual pues vamos a empezar a explorar todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los frames y las grids de Figma te ayudan a mantener tus diseños organizados y consistentes. Esa es la principal función de estas dos herramientas: ayudarte a tener control, a tener una estructura con la cual tú explores toda tu creatividad, pero bajo unas normas, ¿no? Digamos que en este mundo creativo es muy importante claramente tener toda esta experimentación, toda esta libertad creativa, pero establecer ciertas reglas, ciertas normas que nos ayuden a tener un control, una consistencia, un orden en lo que estamos diseñando, ¿no? Sobre todo cuando, pues, en estos proyectos digitales tenemos que abordar múltiples dimensiones, múltiples contextos y demás, pues el tener herramientas como esta nos ayudan al menos en la parte de estructuración, de diagramación, de todos nuestros elementos de diseño. Entonces realmente son dos herramientas súper valiosas en este mundo de la interfaz de usuario, ¿no? Entonces ya aterrizando un poco más el concepto, los frames básicamente son contenedores, ¿sí? Son elementos que nos ayudan a englobar elementos visuales, elementos creativos, elementos de diseño, y los grids te ayudan a estos elementos de diseño a alinearlos y distribuirlos, ¿sí? Básicamente, los frames pueden contener diferentes elementos, sean formas, sean textos, imágenes, videos, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, estos frames ayudan a tenerlos en un espacio, ¿sí? A tenerlos agrupados dentro de un espacio, y las grids nos ayudan a estas diferentes agrupaciones, a estos diferentes contenedores, darles una serie de espaciados y una serie de normas que nos ayuden a ubicarlos en algún espacio. O sea, digamos, imaginemos que un frame o una serie de frames son como un lienzo abierto, son como un lienzo en blanco. Entonces las grids son una serie de franjas, una serie de líneas que nos ayudan a ubicarnos en ese espacio y a dar una posición, ¿sí? Básicamente, a grandes rasgos, de eso se tratan estos dos elementos. Ahora, vamos a entrar más a detalle, ahora sí, a qué es un frame, ¿listo? Entonces, como les dije, un frame es un contenedor que agrupa elementos de diseño, como textos, imágenes, videos, formas, cualquier elemento gráfico, visual, y pues en
en este contexto digital que podamos utilizar, ¿vale? Y pues un término o una frase que me gusta mucho es que es como un lienzo dentro de un lienzo, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Pues los frames, digamos que no obligatoriamente no son elementos aparte o que no pueden convivir entre ellos. No, los frames pueden ser elementos que colaboren entre ellos. Por ejemplo, el ejemplo que les tengo acá en pantalla es que creamos un frame, ¿no? Tenemos el frame 1 y tenemos el frame 2. Entonces, el frame 1 y el frame 2 pueden convivir por aparte, pueden ser agrupaciones independientes, pero también pueden formar una sola, ¿sí? Entonces podemos tener una agrupación, un contenedor que tiene ciertos elementos y podemos ponerlo adentro de otro contenedor, de otro frame, y ese frame inicial puede ser contenido por otro frame y por otra serie de elementos. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con que es un lienzo dentro de un lienzo. Entonces puede haber un frame general, un frame principal, que puede ser las dimensiones del dispositivo en el cual estamos diseñando, y dentro de él pueden haber diferentes frames que conformen agrupaciones como el navegador, como la galería de imágenes, como diferentes cards, botones, ¿sí? Todos esos pueden ser diferentes frames que están englobados por el frame principal. ¿Listo? Y como les digo, el principal objetivo del frame es organizar diferentes secciones de una interfaz, ¿sí? Para agrupar elementos relacionados. Entonces podemos utilizar ese frame para generar, por ejemplo, un frame es la sección de galería. Otro frame es los cuerpos de texto. Otro frame puede ser el navegador superior y demás. O sea, podemos utilizarlo para organizar diferentes elementos, diferentes cantidades de elementos, ¿vale? Perfecto. Ahora, un frame como tal lo podemos crear de varias formas. Tenemos, en realidad, digamos que las opciones o las formas principales son dos. Entonces, como opción A, tenemos que podemos seleccionar la herramienta dentro de nuestro navegador de la interfaz de Figma y arrastrar con nuestro mouse, generando un frame personalizado, un frame con las dimensiones que nosotros queramos, ¿no? Y la otra opción, la opción B, es que al momento en que damos clic en la herramienta de frame, se nos despliegan una serie de dimensiones preestablecidas, ¿sí? Estas dimensiones son de teléfonos, de tablets, de dispositivos y demás, ¿sí? Digamos que es una gama bastante amplia que nos permite, pues, digamos, de forma ágil poder seleccionar entre ellos y digamos, de no tener que ir a buscar en internet esas dimensiones ni nada de eso, sino que poderlo seleccionar y empezar a trabajar inmediatamente bajo esa dimensión. Vamos a hacerlo en Figma, vamos a salirnos un momento de nuestra presentación y vamos a irnos para acá. Entonces, como les dije, la primera forma para crear nuestros frames es seleccionando la herramienta, que la tenemos por acá. Voy a hacer un pequeño zoom a las herramientas. Listo. Entonces, podemos seleccionar nuestra herramienta que está aquí, que claramente si alguno no tiene la versión nueva que nos entregó Figma de interfaz, va a encontrar esta herramienta en la parte superior de su interfaz, ¿no? Pero en esta versión nueva se encuentran abajo. ¿Listo? Entonces vamos a darle un clic al frame, o también podemos activarlo dando un clic en la letra F de nuestro teclado, en la cual pues nos activará la opción de frame, ¿no? Y lo que podemos hacer es arrastrar libremente, como pueden ver ahí se nos está generando nuestro frame a las dimensiones que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, y se nos genera nuestro frame automáticamente, ¿vale? La otra opción, como les dije, la opción B, es darle un clic a la herramienta y en la parte derecha tendremos dimensiones de teléfonos, dimensiones de tablets, de laptops, por ejemplo, para presentaciones, para el Apple Watch o para diferentes dispositivos de reloj, ¿no? De reloj inteligente. Por ejemplo, tenemos medidas de papeles, que eso no lo teníamos antes, que está muy bueno. En esta nueva versión nos entregan dimensiones A2, A5, A6, Leather y Tabloid, que eso está buenísimo. También, por ejemplo, para redes sociales, para un post de Facebook, de Instagram,
de LinkedIn, mira, muy interesante, y demás dimensiones, ¿no? Entonces, esto está buenísimo porque, por ejemplo, si queremos diseñar para un iPhone 14, le damos un clic y automáticamente se nos hará nuestro frame con las medidas de ese dispositivo. Perfecto, ahora vamos a continuar y vamos a ver qué es una grid, ¿vale? Entonces, una grid básicamente es una cuadrícula que se superpone en un frame para ayudar a alinear y distribuir elementos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que les tengo acá, la grid vendría siendo estas columnas, estas líneas rojas verticales que, como lo mencioné acá, nos va a servir como herramienta para alinear, para distribuir y ubicar los diferentes elementos gráficos que vayamos creando, ¿sí? Que no estén ubicados de forma aleatoria o sin ningún control ni estructura, sino que esta grid nos ayuda exactamente en eso, establecer qué ancho puede ocupar, qué espaciados debemos respetar y demás, ¿sí? Y estos grids siempre van a ir encima de un frame, ¿sí? Digamos, ya vamos a ver la forma de aplicar una grid, pero siempre se aplica un grid, siempre se aplica a un frame, ¿listo? Entonces, ¿qué más? Pues básicamente las grids son fundamentales para mantener la coherencia visual entre los diseños, ¿no? Entonces, en este ejemplo que les tengo acá, por ejemplo, tenemos el mismo diseño, pero en diferentes dispositivos. Entonces, en una digamos, interfaz que vendría siendo como para dispositivos móviles, en una interfaz para tablets y en una interfaz para laptops, ¿no? Para dispositivos desktop, ¿no? Entonces, como pueden ver, la grid se va adaptando a estas dimensiones que tenemos nuevas y así sucesivamente nos va permitiendo adaptar los elementos. Como pueden ver, son exactamente los mismos elementos gráficos los que se están utilizando en cada una de las dimensiones, pero respetando diferentes espaciados, dando diferente aire de acuerdo a la dimensión que estamos abordando y diseñando, pero como pueden ver se mantiene una consistencia clara entre cada uno, ¿sí? Entonces se puede interpretar fácilmente que cada uno es el mismo diseño adaptado a diferentes dispositivos, ¿sí? Entonces en esto es en lo que nos ayuda en gran parte la grid. Ahora la grid está básicamente compuesta por tres partes, ¿ok? La primera que sería el margin, la segunda que sería el white o el width, supongo que se dice white, y por último el gather, ¿listo? Entonces el margin es el espaciado que hay entre la última columna, ya sea de la izquierda o de la derecha de nuestra grid, y el final del frame, ¿sí? El último píxel de nuestro frame. Entonces, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de atrás y el margin en este caso sería el espaciado, el espacio que hay entre esta fila de aquí, la última fila de la izquierda y el final de nuestro frame. Eso sería el margin, lo mismo con la derecha. Entonces, eso es el margin. El white es el grosor de nuestras columnas, ¿sí? Entonces, todo este espacio rojo viene siendo el white, el ancho. Y el gather es el espaciado que hay entre una columna y otra, ¿vale? No confundir con el margin. El gather en este ejemplo, en el anterior, sería cada uno de los espaciados que hay aquí entre cada columna de nuestra grid. ¿Listo? Crear y configurar nuestras grids realmente es bastante simple. Vamos a ir nuevamente a nuestro ejemplo con este iPhone 14, por ejemplo. Y vamos a seleccionarlo. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Listo, para que quede claro. Entonces, vamos a seleccionarlo y vamos a ir aquí a las opciones de nuestro panel de la derecha, el penúltimo. Sería la opción de Layout Grid, que es nuestra grid, ¿no? De la que estamos hablando. Entonces, para agregarla a nuestro frame, simplemente tenemos que darle a este más que tenemos aquí. Y al darle clic, como pueden ver, no vamos a tener columnas, sino que vamos a tener una cuadrícula. Se nos genera una cuadrícula automáticamente, la cual pues podemos configurar y demás. Pero yo la verdad no la utilizo tanto, ¿sí? Yo lo que más utilizo son columnas y filas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, primero hagamos una exploración de todas las opciones que tenemos en nuestra Layout Grid. La primera, claramente, es que podemos eliminar el Layout Grid que acabamos de crear. Al darle a este menos que tenemos acá un clic, lo que va a suceder es que pues se nos elimina, ¿no?
Entonces vamos a volverle a dar al más, se nos crea nuevamente y la siguiente opción es este ojito que podemos claramente ocultar y visualizar nuestra grid. Esta herramientica de ocultar y visualizar realmente es súper útil porque tú vas a estar todo el tiempo ocultando y viendo para poder chequear cómo va quedando tu diseño con base a la estructura que le vas dando, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. La siguiente opción sería esta, que es un desplegable, ¿no? Es un drop down en el cual al darle un clic lo que nos va a permitir es cambiar de nuestra grid, de nuestra cuadrícula, a columnas o filas, ¿no? Entonces si le damos por ejemplo a columnas, lo que va a hacer es pasar nuestro frame, nuestra grid a columnas, y si le damos a rows va a pasar a filas, ¿no? Entonces de momento vamos a dejarlo en columnas y vamos a trabajar con base en ello, ¿no? Nuestra última opción sería la de Layout Grid Settings, nuestras diferentes configuraciones de la grid. Vamos a darle un clic y como pueden ver tenemos varias opciones. La primera es que podemos nuevamente configurar si queremos una grid, si queremos columnas o queremos filas. Vamos a volverlo nuevamente a columnas y nuestra siguiente opción es que podemos establecer la cantidad de columnas que queremos, ¿no? Pues podemos desde 1 hasta 12 y en mi caso, por ejemplo, para este frame que es un iPhone 14, voy a dejarlo en 4, ¿vale? Vamos a dejarlo en 4 columnas y la siguiente opción es de color. Entonces podemos establecer qué color va a tener, si por ejemplo un azul, vamos a dejarlo en un azul por ejemplo, y la transparencia que va a tener. Por defecto tiene 10% de transparencia, vamos a dejarlo en un 56 para que se vea bien. Entonces el resultado que estamos teniendo es este aquí, ¿ven? La siguiente opción es de tipo. De tipo es básicamente la alineación que va a tener la grid con respecto al frame, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería en la primera opción o la opción predeterminada que nos seleccionan es Stretch. Stretch básicamente es que la grid va a estar adherida, por así decirlo, a la grid, al frame, perdón, y a medida que ampliemos o reduzcamos el ancho o el alto del frame, pues la grid se va a ir adaptando, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar el frame y lo vamos a ensanchar, lo vamos a ampliar, y lo que va a suceder es que las columnas, nuestra grid, se va a afianzar a estas dimensiones que va tomando el frame, y pues se va a mantener, digamos, en su posición, por decirlo así, ampliándose el grosor de las columnas, ¿no? Ahora vamos a darle control Z y vamos a cambiar el tipo. Como pueden ver, podemos cambiar en que esté alineado a la izquierda, a la derecha o al centro del frame. Por ejemplo, pongámoslo al centro. Como pueden ver, ahora lo que sucede es que las columnas están alineadas al centro, ¿sí? Entonces, al darle a esta opción de que queremos que esté alineado al centro, se nos inhabilita la siguiente opción, que sería la de offset, que pues en ciertos momentos se llama tanto offset como margin, aunque ya vimos que margin es el espaciado con respecto a las esquinas, pero como en este caso tenemos la grid alineada al centro, pues el margin pierde sentido, ¿no? Entonces en este caso no está habilitado. Y lo que sí está habilitado es el white, el grosor y el gather. Entonces vamos a configurar nuestro white, que a ver, por ejemplo, si lo aumentamos o lo disminuimos, como les decía, lo que hace es afectar o aumentar el ancho de cada una de las columnas de la grid. Entonces ahí van tomando más y más grosor y pues claramente se van expandiendo, ¿no? Y en el gather, como les comento, entonces es el espaciado que hay entre cada una de las columnas. Entonces si lo aumento, lo que hacen es separarse estas columnas de nuestra grid, y si lo disminuyo, lo que hacen es acercarse cada vez más las columnas de la grid, ¿vale? Estas son básicamente las configuraciones que podemos hacer. Si por ejemplo tuviéramos como tipo de grid el comportamiento de stretch, lo que sucedería es que se nos inhabilitaría el white, ya que claramente el ancho que tomarían las columnas es todo el ancho posible, todo el ancho que tengan disponible, y ahí sí se nos habilitaría el margin, que entonces el margin, si lo aumentamos, lo que hace es dar un aire, separar nuestra grid de las esquinas de nuestro frame, ¿vale?
Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver cómo actúan los frames y las grids en acción, en conjunto, ¿listo? Entonces el ejercicio es el siguiente. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos una serie de cards y tenemos un frame con una grid aplicada, ¿no? Entonces tenemos este frame que sería como para un dispositivo, para una laptop, para un computador, ¿no? Y tenemos estas cards de aquí. La idea es que sigamos las reglas que nos está estableciendo esta grid. ¿Cuáles son las reglas? Pues primero que tenemos una serie de 12 columnas, ¿sí? Con las que podemos jugar. Entonces básicamente la regla es que en las columnas rojas podemos posicionar elementos, ¿sí? Podemos ocupar esos espacios rojos con elementos. Sin embargo, los espacios en blanco, los gather, son elementos, son espacios que tenemos que respetar, son aires que tienen que estar pues libres, desocupados, para pues tener una estructura clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar estas 4 cards y vamos a hacer que sigan las reglas que esta grid nos está pues poniendo, ¿no? Entonces, lo que haríamos, en mi caso, por ejemplo, es tomar estas 4 cards y aplicarles un auto layout, ¿sí? Este auto layout pues lo aplico con Shift A y automáticamente se nos genera pues de esta manera, ¿no? Aquí pues se nos activó nuestro auto layout y lo que le voy a decir es que el espaciado que haya entre cada una de estas cards sea la misma que la grid nos está pidiendo, ¿sí? Vamos a examinar la grid, vamos a examinarla y vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, por ejemplo, nos está diciendo que el gather es de 20 píxeles. Entonces, el espaciado que le vamos a dar a este auto layout es de 20 píxeles para poder cumplir con la regla, ¿vale? Entonces, vamos a poner que el espaciado entre estos elementos sea de 20, ¿vale? Y vamos a ubicar este auto layout que contiene estas cards en la última fila, alineada con la última fila de nuestra grid, ¿no? Aquí están perfectamente alineadas, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es que ocupe el auto layout, ocupe todo el espacio disponible, que es desde la primera columna hasta la última columna de nuestra grid, ¿no? Entonces, al hacer ese estiramiento del auto layout, la última card, la que estaba abajo, se puede ubicar arriba. Y como pueden ver, entonces nos quedó una fila de 4 cards, las cuales cada una ocupa 3 columnas de la grid que tenemos disponible. Y como pueden ver, ocupa perfectamente los píxeles o las dimensiones que tiene permitido utilizar. Respeta el gather y de esta forma tenemos una fila de elementos bien estructurada que cumple las reglas que establecimos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer exactamente este mismo ejercicio, pero ahora en las dimensiones de un dispositivo móvil. Aquí tenemos una nueva grid con la cual vamos a examinar y tenemos pues una serie de 4 columnas con un comportamiento stretch, con un margin de 12 y un gather de 20. ¿Listo? Ahora, aquí podemos hacer varias cosas. Aquí entonces podemos jugar y, por ejemplo, podemos pensar que dependiendo del contenido que tenga esta card, no sabemos, digamos que en este ejemplo no sabemos qué contenido tendría, pero podríamos establecer, por ejemplo, que de estas 4 columnas, entonces una card ocupe 2 y otra card ocupe 2. Por ejemplo, eso podría ser una solución. Otra solución sería que las 4 columnas las ocupe una sola card. Y así sucesivamente, pues dependiendo del contenido de cada card, de los elementos y demás, podemos ir jugando con la grid y viendo qué estructura podemos tener, pero claramente va a ser una estructura ordenada, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, podemos establecer que, no sé, las cards son muy sencillas, tienen un contenido muy específico, entonces podemos tener filas de 2 cards. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero que haría es acomodar este auto layout para que ocupe solamente 2 cards por fila. Entonces lo que vamos a hacer es reducirlo. Aquí ya bajo una y vamos a reducirlo más y ya bajo la otra. Entonces si lo ponemos acá ya tenemos dos filas de 2 cards cada una, ¿no? Ahora claramente pues son muy grandes las cards. Entonces lo que haríamos sería una adaptación y un escalado de estos elementos. Vamos a reducirlos. Vamos también a alinearlos para que nos quede bien alineadito.
y vamos a reducirlos a la dimensión que nos está pidiendo la grid, que sería esta de acá, un poquito más. Ahí, perfecto. Ahora hicimos el escalado y como pueden ver, aquí estamos cumpliendo perfectamente con el margin que nos están dando, pero no con el gather, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ajustar este auto layout para que la dimensión de las cards cumpla con el espacio, con el gather que la grid nos está pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es tomar cada uno de los elementos y hacerles una reducción para que cumplan con la dimensión que se les está pidiendo, que son estas dos columnas. Mira, por ejemplo, aquí ya están cumpliendo las cards con esta dimensión, pero tenemos que hacer el espaciado correspondiente. Listo, perfecto. Aquí ya estamos cumpliendo con las normas que la grid de mobile nos está pidiendo, ¿no? Entonces, como pueden ver, estamos cumpliendo perfectamente con los espaciados que ya nos pide. Tenemos nuevamente pues exactamente las mismas cards con el mismo contenido, con el mismo estilo que teníamos en desktop, adaptados a mobile, ¿no? Existen una serie de buenas prácticas para la construcción de estas grids, ¿no? Por ejemplo, Material Design nos entrega una estructura ya planteada para establecer cuántas columnas se utilizarían en cada dispositivo, en cada dimensión, cuál body, cuál margin. Y por ejemplo, si lo examinamos en el caso de los teléfonos móviles, entonces recomiendan una serie de 4 columnas en el grid, en dimensiones tablet, en una versión pequeña de tablet, ¿no? Una versión reducida serían 8 columnas y una versión más amplia o en la máxima serían de 12. Y así sucesivamente con los dispositivos laptops, pues sería una serie de 12 columnas. Así sucesivamente con los margin, pues establece una serie de escalados, ¿no? El link para este sitio web de Material Design, donde documentan todo el tema de las grids, pues se los voy a dejar en la descripción para que ustedes mismos lo examinen, lo exploren y pues puedan ver lo que Material Design nos recomienda con base a este tema, ¿vale? Bueno, ya habiendo visto de qué tratan los frames, las grids, para qué sirven, cómo se hacen, ahora vamos a ver un caso real, ¿sí? Vamos a ver un diseño en el cual se aplican todas estas prácticas y pueden ver el resultado, lo que se obtiene, ¿no? Por ejemplo, tengo por acá este diseño que es como de una landing de una empresa de viajes, ¿no? Y utilizan una grid con la cual construyen todos sus diseños tanto en desktop como en tablet como mobile. ¿Listo? Entonces vamos a ver que en desktop claramente tienen una serie de 12 columnas con un gather y demás, ¿no? Entonces lo primero que podemos ver es que todos los elementos de importancia de la interfaz están dentro de la grid. ¿Sí? Empezando por ahí. Claramente pueden, por ejemplo, salirse de la grid, por ejemplo, elementos gráficos, pueden salirse, por ejemplo, en este caso tienen como un carrusel que se está moviendo, entonces el elemento más oculto, el elemento, digamos, que no se está visualizando completo en ese momento, pues está fuera de la grid, pero ahí no hay ningún problema porque los elementos que sí se tienen que ver o que sí se van a leer en ese momento y van a enviar el mensaje están dentro de la grid, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vemos por aquí? Por ejemplo, tenemos esta imagen en la que su elemento gráfico sobresale de la grid, pero los elementos, la imagen, los diferentes textos y demás están dentro, ¿no? De esta forma manejan o juegan con nuestra grid. Digamos que a fin de cuentas la grid es ese espacio seguro, ¿no? Es esa área que tenemos que respetar y que va a salvaguardar la información principal de nuestros diseños, ¿sí? Entonces podemos ver por ejemplo acá que el contenedor llega de columna a columna final, y los elementos están dentro, o sea, siempre están jugando con la alineación que las grids establecen, ¿no? Por ejemplo, vemos estas flechas de aquí, vemos por ejemplo los contenedores de acá que no sobresalen la grid. Y ahora vamos a ver, mira, por ejemplo, estas cards de aquí también están interesantes, cómo aprovechan y se distribuyen en tres columnas diferentes, cada una con 4 columnas de la grid y respetan el espaciado que se estableció, ¿no? Ahora, por ejemplo, en dispositivos tablet
Entonces toman estos elementos y empiezan a respetar la nueva grid. Entonces nuevamente el aire lo dejan libre. Por ejemplo, en este caso, mira, ya los elementos gráficos que antes en desktop estaban fuera de la grid, ahora están más adentro porque el margin con el que cuentan es menor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay una redistribución de los logos que están utilizando con respecto a desktop y así sucesivamente. Se hace una reestructuración, una rediagramación con base a lo que la grid nos ofrece. ¿Listo? Y aquí en mobile también. Miren, perfecto. Se hace un escalado para que los elementos principales estén dentro de la grid. El botón principal, que sería este de Get Started, ocupa de esquina a esquina de la grid y se hace una reestructuración, por ejemplo, de las cards a una sola fila. Y una, digamos, una card por fila, mejor dicho. Una card por fila y una columna, ¿no? Y así sucesivamente se hace una reestructuración bastante interesante, manteniendo siempre la esencia de los diseños, pero haciendo la redimensión necesaria. Y bueno, esto básicamente es lo que sería el tema de los frames y las grids, ¿sí? Y este tema y estas dos herramientas son unas de las herramientas principales para lograr lo que en el mundo del diseño de interfaz se conoce como responsive design, ¿sí? Este diseño adaptativo, este diseño que permite establecer cómo se va a visualizar, cómo se va a comportar un diseño en diferentes dimensiones y dispositivos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, estas dos herramientas son de vital importancia para lograr esto. Sin embargo, no son las únicas herramientas o las únicas reglas que hay que conocer y cumplir. Las siguientes reglas también serían, por ejemplo, la regla de 8 puntos. ¿Sí? La regla de 8 puntos es una buena práctica que existe que básicamente nos indica que para tener un buen diseño a nivel de interfaz bien construido y que se adapte a cualquier dispositivo, a cualquier dimensión que le pidamos, debe tener en toda su estructura establecidos dígitos en sus dimensiones, en sus anchos, en sus altos, en sus diferentes construcciones. Debe estar implementada dígitos múltiplos de 8, básicamente de eso se trata, ¿no? También algo muy importante son los constraints. Los constraints es una serie de comportamientos que establecemos en los diferentes elementos que diseñamos y que insertamos en una interfaz para establecer cómo se van a comportar, cómo se van a adaptar a, por ejemplo, un estiramiento en la interfaz, ¿sí? Entonces podemos establecer que un elemento se mantenga fijo, que un elemento se estire, que diferentes comportamientos, por ejemplo, que también se escalen elementos y de esta forma el elemento pueda adaptarse a diferentes dimensiones que en el diseño se establezcan, ¿no? También el auto layout, una herramienta súper importante que, como pudieron ver en los diferentes ejercicios que hicimos, hay que utilizarlo. Es una herramienta vital para poder establecer ese comportamiento responsive de nuestros diseños. Y por último, los breakpoints, esta metodología, esta documentación que establece en qué punto, en qué dimensión tenemos que hacer un cambio fuerte del frame que estamos manejando hasta el momento, porque ya no va a responder correctamente nuestro diseño a la dimensión que se le está pidiendo. Entonces, estos 5 elementos, desde mi punto de vista, son vitales para poder construir lo que conocemos como responsive design. Entonces, si les interesa conocer cada uno de ellos, háganmelo saber en los comentarios y denme su like en este video para poder saber que les llama la atención conocer todo este mundo de responsive design y hacer videos explorando cada uno de los ítems que nos harían falta. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya llamado la atención, que les haya gustado todo este tema de los frames y las grids y en general el tema de responsive design. Síganme en mis redes sociales para que conozcan todos los diferentes temas que toco, que yo no hago videos largos al respecto, pero pues sí me gusta ir en redes sociales, ya sea en TikTok, en Instagram, haciendo diferentes reels sobre cositas que de pronto les puedan servir. Y también claramente suscríbanse al canal para seguir haciendo contenido creativo para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.